Hoy tenemos un tema muy interesante y está con nosotros el maestro Gustavo Carpintero Vega. El tema es terapia familiar sistémica en materia de adopción y bueno, me voy a permitir leerla. Permítanme el, el currículum de la semblanza curricular del maestro. Permítanme, pero que la tenía aquí. Bueno, el maestro Gustavo Carpintero Vega es psicólogo certificado, sexólogo, terapeuta y conferencista, magíster en psicología, en terapia familiar y de pareja, sexólogo clínico y educativo, especialista en casos y resolución de conflictos, temas de familia, praxis educativa, coaching ontológico y empresarial en temas de sexualidad, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, control mental, terapias modernas y posmodernas y psicoespiritualidad. Es el primer psicólogo del país en lograr su certificación, otorgado por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de México, ACFENAPSIME, miembro fundador de la Asociación de la Red de Psicólogos de Latinoamérica para la Enseñanza e Investigación de Psicología, ALFEPSI, integrante de la Unión de Psicólogos más grande de América Latina, la ULAPSI, integrante fundador del Consejo de Transformación Educativa de México y Mundial, pionero del modelo Escuela de la Felicidad para niños y adultos, creador del programa Escuela de Familias Aplicado Internacional, coproductor de varios programas de psicología, salud, educación y sexualidad en la radio y TV de Tlaxcala. Fue presidente del Colegio de Psicólogos de Tlaxcala en Movimiento AC de 2010 a 2016, presidente del Consejo Mexicano de Psicología, periodo 2014-16, actualmente es director de Sinergia, Centro Psicológico, director de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional en Delaware, Estados Unidos, SOPSAI. Ha sido invitado internacional por universidades y colegios de los países de Latinoamérica, coorganizador del segundo Congreso Internacional de Transformación Educativa, realizado en 2015 en Tlaxcala, y de ahí participó en el libro La interculturalidad de los pueblos, un proceso transformacional axiológico en la educación para la paz. Y bueno, pues muchas otras actividades que ha realizado el maestro Gustavo. Bueno, pues ustedes y el maestro Gustavo ya conocen la dinámica. Tenemos una exposición de 50 a 60 minutos para posteriormente pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Bienvenido nuevamente, maestro, y adelante. Muchísimas gracias por estar. Gracias, doctora Rosario Monroy. Muchísimas gracias por la presentación. También me da muchísimo gusto saludar y agradezco, como siempre, la invitación al doctor Marco Murueta, gran amigo y un gran psicólogo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y bueno, a toda la comunidad de AMAPSI, a muchas amigas, amigos, doctoras, doctores, muchas gracias. Me dan, de verdad, me siento muy honrado poder compartir con ustedes y pues estar en unos minutos con todos. Sé que su tiempo es muy valioso. Espero que pueda yo aportar algo al mundo del conocimiento ahora en el tema de la adopción. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, en cualquier momento que quieran hacer algún comentario, lo podríamos hacer. Yo lo he titulado una charla, me siento en confianza. Y por supuesto que, por favor, también les pido que así lo sea. Voy a compartir una presentación para que me pueda ir guiando y sea más fácil. Bueno, le decía yo al doctor Marco y a Rosario que esta presentación es como para 3 horas. Entonces, voy a ir sintetizando. Es el resultado de más o menos de 5 años de investigación. Es una investigación que realizamos en Tlaxcala. Bueno, en realidad lo hicimos en varias partes. Lo hicimos en alguna parte de Morelos, del estado de Morelos, en Cuernavaca. Lo hicimos en Puebla, estuvimos investigando. Tuve que entrar en su inicio como usuario, como solicitante de adopción,
porque quería conocer los procesos. Entonces, con una colega tuvimos que hacer esa dinámica de presentarnos como pareja, hacer ya el llenado, ¿verdad? Ya posteriormente les hicimos llegar las cartas de solicitud para que nos permitieran el acceso a su información y bueno, ya explicamos los motivos. Entonces, esto es como que la síntesis de un trabajo, pero que pues me voy a abocar un poco más teórico para que se entienda, ¿verdad? Si se da la oportunidad y en preguntas y respuestas, pues ahí con mucho gusto. ¿Se apagó tu micrófono, maestro? Ya, gracias. Sí, gracias. Ok, bueno, inicio con un anónimo que dice, bienvenido. Hoy con júbilo te recibo en mis brazos, mi pequeño ser tan deseado y esperado. Hoy el mundo te da la bienvenida con una sonrisa llena de alegría. Hoy tu llanto es mi canto y tu calor mi motor. Hoy mi vida no es mi vida sin tu vida. Hoy te miro y admiro tu rostro perfecto. Hoy no me queda duda que Dios me ama porque te puso en mi destino. Bueno, es el papá de un chico en adopción y que, bueno, lo cito, ¿verdad? Ya. Bueno, la agenda para el día de hoy es muy amplia, pero quisiera nada más compartirles hasta donde nos dé tiempo, hablar un poco sobre la tríada de la adopción. Hay un ciclo vital de la familia que hemos ido construyendo a partir de revisiones teóricas y prácticas que se hizo durante la investigación. Vamos a hablar un poco de los duelos en la adopción, si se debe de revelar o no el secreto, ¿no? En todo caso es decisión de cada pareja que se da. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el modelo del abordaje terapéutico y algunas recomendaciones. Bueno, parto de la tesis que los niños y las niñas que son adoptados nacen dos veces y no es literalmente, es una realidad. En cada una de las entregas que se hizo donde estuvimos en el estado de Tlaxcala, lo pudimos constatar, ¿no? Pasaron cosas pues, increíbles, hubo de todo, cosas hasta, yo diría, hasta de un escenario milagroso, ¿no? Por ejemplo, un niño que se entregó que tenía más o menos ya cerca de 4 años y no pronunciaba palabras claras, el día que se le entregó, porque estaba en presencia de su cuidadora, de su psicóloga, de su médica, o sea, cada niño tenía todo un equipo multidisciplinario acompañándola durante su albergue, que le dijo mamá, ¿no? Papá. Y entonces, imagínense esa emoción de que meses y incluso hasta años trabajándole el lenguaje sin tener digamos, los resultados esperados, y ese día que fue la presentación con su nueva familia, de manera espontánea lo dijo, ¿no? Entonces, cosas así increíbles. Bueno, un poco para entrar en contexto, ¿no? Hay muchas definiciones por supuesto, de la adopción. Proviene del latín adoptio, de una palabra que es adoptar, adoptare, que significa desear. Entonces decimos que, por lo tanto, adoptar a un niño, a una niña, es quererlo, es desearlo, es tenerle interés para educarlo, ayudarlo y hacer de él o de ella una persona de provecho. La adopción es un compromiso que va más allá, es un compromiso emocional, psicológico, social, antropológico, legal, ¿no? Incluye muchísimas áreas y que por supuesto va a involucrar a los adultos, ¿no? Entonces, yo digo que la adopción es una buena alternativa de solución para todos aquellos niñas, niños, por supuesto bebés, incluso ya más grandes, que por algunas razones, muchas, no han podido tener una familia o que tuvieron y dejaron de tener. Pero también es una alternativa de solución para todas aquellas parejas que también, por razones que sean, pues no han podido procrear o embarazarse, o que tienen ya algún hijo o hijos biológicos, pero quisieran algún hijo más. Entonces, creo que es una buena opción. Bueno, el refugio y la adopción. Dice que en el mundo hay muchos niños y niñas que necesitan de un hogar, ya que por diferentes circunstancias no pueden vivir con sus familias biológicas. Algunos de ellos son adoptados legalmente, pero todos los años entran a formar parte de una familia con hijos en pleno derecho.
Quiero decirle que la investigación que hicimos abarca lo que es lo que se le llamaría la adopción formal, pero existen muchos tipos de adopción, entre ellas la informal. Podríamos clasificarla de manera general, la informal y la formal. Lo informal es la que se da en muchísimo, es la comadre que le regala su hijo a la comadre o el compadre, o quien le dejan en la puerta de su casa, ¿no? En algún parque, en alguna plaza, incluso hasta en algún basurero, ¿no? Casos de estos. En fin, y la formal, pues es la que se lleva a través de alguna institución que esté, digamos, autorizada para este tipo de casos, de situaciones familiares, como lo pueden ser en México, son el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y bueno, en nuestros países en Latinoamérica puede variar de país en país, pero que son instituciones en todo caso. Entonces, vamos a encontrar que hay muchos niños que son institucionalizados porque han estado en albergues o en casas hogar, reciben muchos nombres, ¿no? Refugios, en fin, y que son niños que pues permanecen ahí, que ya tienen meses, incluso años, y que pues muchas veces no encuentran digamos, ese acercamiento para que una familia se haga cargo. Hasta antes de la investigación, nosotros nos dimos cuenta que incluso todavía sigue sucediendo tristemente, que muchas veces entregan a un niño nada más de corazonada, es decir, no hay un sustento, una base científica a través de una batería psicológica, a través de estudios, digamos, científicos, tanto en lo médico como en lo pedagógico, en lo social, en fin, de varias disciplinas, sino que es porque me late, porque es el compadre del gobernador o es familiar o conocido de la esposa del presidente, y entonces pues con influencias se entregaban. Y pues esto no es así, o sea, sí debe de existir un estudio previo, profundo, y que es muy importante para que se pueda dar una buena adopción. Bueno, eso lo voy a explicar en unos minutos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de trabajar la adopción? Bueno, vemos que en los niños es la puerta que abre a una vida que pertenece en su familia. O sea, un niño que por alguna razón sus papás ya no están, o lo abandonaron, fallecieron, etcétera, pues entonces se abre una puerta para que puedan tener una familia y no sean niños institucionalizados, ¿no? En la pareja, pues es la oportunidad de convertirse en padres, ¿no? Y si ya lo son, pues una vez más refrendar ese amor, ese gran corazón que sienten por un hijo, ¿no? Para las instituciones donantes, digamos que un beneficio es la culminación de ese proceso que generalmente termina en una historia de amor, encuentro y transformación de una familia, ¿no? Para la madre biológica, que es la que lo entrega a su hijo, es un recurso de libertad y de oportunidad, si lo queremos ver desde esa mirada, para lograr cada uno en su vida más plena. Hay que decirlo, hay mujeres, mamás que por su situación económica, por su situación del contexto que se haya dado en el embarazo de ese bebé, pues no lo desea, no quiere tener ese niño. Por supuesto que la adopción, decía yo, es una buena alternativa, porque en lugar de estar abortando o simplemente, no sé, dejarlo en completo abandono, hacerle conciencia de que puede entregárselo a una familia a través de una institución, me parece que es brindar un puente de desarrollo y de afecto y de crecimiento para ese ser. Para el Estado, es una solución de desarrollo social que apoye la previsión de delitos como podrían ser el abandono de los menores o tener conductas parasociales o antisociales, evitar la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso creo que estas y otras razones más, es importante tocar el tema de la adopción, que por cierto se trabaja poco, ¿no? Lo hemos revisado ya, decía yo, en México. Estamos trabajando ya un manual para el tema de la adopción, y que esto creo que va a venir a aportar. Bueno, en esta diapositiva vamos a observar, vean la diferencia que hay entre una familia biológica y lo que le llaman familias sustitutas. Este es un cuadro de Pilot Francis de Uruguay,
donde lo explica muy bien, digamos, las funciones de la gestación, la identidad social, la crianza, la educación, las normas sociales. ¿Cómo se trabaja en el tema de la maternidad natural? Bueno, vamos a ver que se dan todas las condiciones. Se da la gestación, la identidad social, la crianza, la educación, en fin. En el tema de la adopción, por ejemplo, prácticamente se da, salvo la gestación. Por obvias razones, no, ese papá, esa mamá, pues no tiene ese hijo de manera biológica, pero sí lo adquiere de manera del corazón, como se dice, son padres de corazón. Entonces, prácticamente hace la misma, las funciones de una maternidad natural, en el entendido que también tiene que trabajar la identidad social, también tiene que educar a través de la crianza, de las normas sociales, en fin. Y bueno, hay más formas también de familias, ¿no? Como es la paternidad guardada, el padrinazgo, etc. Entonces, ¿qué fue lo que quisimos investigar y que encontramos? Que para que un bebé, un niño, una niña pueda integrarse a una familia, es importante que se dé una adaptación no solo del niño hacia la familia, sino que también tiene que haber una adaptación y es todo un proceso psicoterapéutico con todas las condiciones que se requieren para acobijar, acompañar, ¿no? Que la familia también se tiene que adaptar al niño, ¿no? Esto es muy importante porque pareciera que los bebés o los niños se tienen que adaptar a su nueva familia y no es así. Déjenme citarles rápido un caso. Digo, esto me llevaría mucho más tiempo, pero para que más o menos me pueda explicar y se entienda la idea. Pero es un caso de una bebé que, una niña, ya era una niña, 5 años más o menos, por recomendaciones de alguien más, esto fue en el estado de Veracruz, le entregan a la nueva pareja le entregan a esta niña. Entonces esta niña la reciben, se viene para el estado de Tlaxcala y desde que prácticamente la recogieron hasta después de 2 días, no paraba de llorar. O sea, lloraba y lloraba. Pues obviamente le dieron de comer, la cambiaron, hicieron hasta lo imposible, ¿no? Y no dejaba de llorar, o sea, paraba y volvía a llorar. Entonces ya los papás desesperados, pues discuten, era una pareja, más o menos de mayor de 40 años, y dicen, ¿sabes qué? Ya no aguanto más. Y se regresan al estado a la institución donde se las habían entregado para literalmente devolverla. Obviamente que pues esto había sido todo un trabajo de meses, el estar haciendo la solicitud para tener un hijo, ¿cierto? Entonces, pues la mamá muy estresada, muy preocupada, porque entiéndase que son papás que no saben educar a sus hijos, no tienen ese entrenamiento porque pues no habían sido papás, entonces solamente había, digamos, casos, ejemplos de la educación de los padres de ellos o de lo que se daban cuenta como tíos, adultos, ¿no? Pero bueno, alguien por ahí me conecta con esta pareja, voy a sintetizar, tomo la llamada y me explica brevemente, ella muy angustiada, llorando, que pues que les habían entregado una hija, pero que no paraba de llorar y no se explicaba qué estaba pasando, que el esposo ya había discutido muy fuerte y que le dijo, o la niña o yo, pero aquí no puede estar nadie más. Entonces me dice eso y pues yo le empiezo a hacer algunas preguntas, ¿no? Le digo, oiga, ¿sabe si esa niña tiene unos hermanos? Y me dice, no sé. Dije, ¿en dónde están? Me dice, estamos afuera de la institución. Dije, bueno, por favor, quédese con la niña, que entre su esposo, que les explique qué está pasando para que les asesore, pero que por favor, si me puede recibir la llamada al trabajo social o el encargado de ahí de esa institución. Bueno, afortunadamente hicimos el enlace. Entonces ahí me confirman que tenía 2 hermanos más. O sea, esta niña, que era de 5 años, tenía 2 hermanos, uno de 4 y de 3. Y entonces eso más o menos me puso en hipótesis clínicas. El caso es largo, lo tengo documentado en 10 sesiones, fue un trabajo muy lindo, pero lo que aquí quisiera aportar es que muchas instituciones, por lo menos en México, ya nos estarán diciendo nuestros colegas de otros países y también sucede allá o lo han visto,
cuando hay más de 2 niños, los dividen. Incluso hasta en los divorcios, ¿no? De familias tradicionales o clásicas se separan. Entonces, el papá con la niña o el niño y la mamá con la niña, ¿no? Y entonces, si de por sí estos niños ya sufrieron, digamos, una crisis, un abandono por parte de los padres biológicos por la razón que haya sido, imagínense ahora otra separación de esos hermanitos, ¿no? Entonces, al hablar con la institución, le digo, oigan, podrían darles, habría la opción de que se llevaran, o sea, que les entregaran a la familia de hermanos completas o a los 3. Y dicen, nosotros no hacemos eso. Dije, oiga, dígame qué tengo que hacer para que yo les sustente, donde les diga que pues se tendrían que entregar los 3 y no uno, porque lo que ellos pensaban era colocar una familia un hijo, con otra familia otro hijo y con otra familia y vámonos, ¿no? O sea, ya cumplieron como institución, pero imagínense ese núcleo como hermanos, como niños. Pero no fue fácil, porque ahora había que trabajar de manera telefónica con la pareja y no había tiempo, ¿no? Entonces les dije que si ellos estaban dispuestos a no tener solamente un hijo, sino que la vida les estaba entregando, al parecer, 3 hijos. Lo deliberaron, ¿no? Se les dio su tiempo y dijeron, sí, queremos a los 3. Entonces, imagínense, si de por sí no estaban preparados, pues ahora no era uno, eran 3. Pero lo que quiero resaltar es que una vez que se hicieron las gestiones, que cooperó muy bien la institución donde estaban haciendo la entrega, la familia o la pareja nueva, pues obviamente también puso de su parte, y yo pues hice mi trabajo. Regresaron a su lugar, a su casa, y la niña con sus hermanitos tranquilos. Entonces, tenemos que los especialistas ir 2 o 3 pasos más adelante para poder analizar los sistemas y poder aportar. Por supuesto que cada caso es diferente, ¿no? Simplemente fue un ejemplo. Entonces, desde mi experiencia, habría que trabajar desde la familia como sistema hacia el hijo y los hijos hacia la familia. Entonces, la familia es un sistema relacional que conecta al individuo como el grupo amplio llamado sociedad, Mauricio Andolfi, de Italia. Bueno, no me voy a detener en esto porque pues nos llevaría más tiempo, pero son, digamos, algunos de los modelos de la terapia familiar sistémica, que es una terapia que en lo personal tengo ya varios años estudiándola y sigo estudiando, me considero un estudiante, porque son de los modelos que retoma, digamos, de varias terapias, ¿no? Y como su nombre lo dice, lo van acomodando de manera sistémica, o sea, cada familia, cada sistema es único y tienen interacción. Entonces, pues encontramos que hay el modelo jerárquico, ¿no? Esto lo estudió a través de la terapia estratégica de Jay Haley. Existe la terapia estructural, la terapia conversacional, las terapias narrativas, y dependiendo cómo lo trabajan jerárquicamente, cómo se trabajaría interaccionalmente, cómo se trabajaría de manera paradójica, de manera metafórica o contextual. Y bueno, quizás o muchos de los autores que están ahí, usted los conoce. Por supuesto que este diagrama está incompleto porque ya tenemos que poner a la gente de Latinoamérica, como es el doctor Marco Murueta, por ejemplo, de Chile, que trabaja muy bien el modelo, de Perú, en fin, muchos colegas que por supuesto que lo han trabajado y que se va a ampliar este diagrama. Bueno, como numeraria, solamente para poner en contexto, esto fue de 2017, ya caducó un poquito, pero para que tengan una referencia. Por ejemplo, en México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con el mayor número de niños huérfanos. Se tenía hasta el 2017, y quiero decirles que esto ha aumentado, de 1.6 millones de casos, o sea, es altísimo, ¿no? El primero estaba Brasil, pero se han ido moviendo los números, después Bolivia, Perú, en fin, pero más o menos para tener una referencia. Más de 30,000 niños y niñas y jóvenes viven en albergues, orfanatos y públicos cuando pudieran tener una familia. O sea, existen cientos y cientos, por no decir miles, de parejas que quisieran tener un hijo, pero que porque está muy engorroso la parte institucional, los requisitos, eso hace prácticamente difícil poder adoptar. Y también porque no lo saben. En realidad, mucha gente que está trabajando el tema no tiene el conocimiento científico
ni clínico para hacerlo, sino que se basa más en la parte empírica o en las influencias o de otro tipo, ¿no? Entonces, el 58.2% de las personas prefieren adoptar a un niño entre los 4 y 9 años. Es decir, la mayoría de las parejas quieren adoptar bebés, pero fíjese qué interesante. Esto también se debe a que existen muchos mitos, mucho desconocimiento, porque en la revisión que hicimos y en los instrumentos que fuimos aplicando, por ejemplo, nos dimos cuenta que la mayoría de las parejas, de los adultos, pues tienen un desconocimiento sobre el tema de la adopción. Por ejemplo, hay mucho miedo, creen que entre más grande sea el niño, pues no saben de qué papás vienen, si fueron delincuentes, si fueron drogadictos, y por lo tanto creen que pudiera crecer y ser una persona pues mala, ¿no? Digamos. Y bueno, esto es más mito porque quiero decirles que depende mucho el contexto, la función, la educación, el afecto que se les brinde a partir del proceso de adopción. Y bueno, así como eso encontramos muchos. Más del 70% de los niños tienen dificultad para encontrar un hogar, ¿no? Sobre todo, estoy hablando de 7 años para arriba, es muy difícil que los adopten porque justamente decía yo, tienen miedo de que pues ya son grandes, que ya tienen malas costumbres, que pues igual no saben la genética. Y qué triste, porque en realidad si se hace un buen proceso de adopción y se les da un buen seguimiento, pues obviamente que no, el riesgo o digamos las consecuencias digamos negativas, pues se tendrían que disminuir, ¿verdad? En fin. Bueno, otros datos. Las instituciones en México que, digamos, que están autorizadas para brindar servicios de adopción, decía yo que son todos los DIPs de la República. Existe un albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También está la Asociación Vida y Familia, BIFAP, el Servicio de Educación y Desarrollo de la Comunidad, la Fundación Hogar y Futuro, en fin. Y bueno, otro tipo de casas, ¿no? Pero realmente son pocas cuando vemos que hay muchísimos niños, ¿no? Que quisieran tener un hogar, una familia. Bueno, aquí es un proceso de evaluación, lo hicimos en la Casa de los Niños de Todos, que en Tlaxcala, y nos dimos a la tarea de evaluar a las parejas que deseaban adoptar. Entonces, para eso se tuvo que trabajar con el área de psicología, con el área médica, con la área de pedagogía, lenguaje, en fin, de manera inter y multidisciplinaria. Y también se trabajó con los niños, ¿no?, que estaban en posibilidades de ser adoptados. Aquí vale la pena señalar, para que un niño pueda ser entregado con una nueva familia, pues tiene que, digamos que cumplir ciertos requisitos, entre ellos el área legal, o sea, tiene que estar resuelto su situación jurídica, o sea, ningún niño que tenga, digamos, problemas jurídicos, porque igual lo recogió el Estado, porque igual los papás lo abandonaron, pero para eso se tendría que buscar a las redes sociales, o sea, a sus tíos, a la abuelita, o sea, primero se tiene que buscar a la familia, alguien que pudiera darle, digamos, el albergue, la atención, la custodia, ¿no?, a ese niño, pero los niños que se pudieran adoptar eran esos niños que ya jurídicamente no había nadie, absolutamente nadie que los reclamara. Por lo tanto, el Estado, digamos, hacía su función y ahí es cuando entonces se me hacía pasar la relación y ya empezábamos a hacer la investigación para conocer a estos niños y poderle aplicar diferentes pruebas, ¿no? Pruebas desde reflejos, instrumentos de apegos, revisar a través de juegos, miedos, en fin, fue a través de técnicas, en fin, un trabajo muy, muy bonito y que lo tenemos documentado y quizás en otro momento lo pudiera compartir con más detalle. Entonces, existe un consejo técnico de adopción. Déjenme aquí revisar rápido. Bueno, y se trabajó con, decía yo hace rato, con el área médica, también con el área psicológica, y cada una con sus técnicas, instrumentos, pruebas, en fin, para evaluar. También se tuvo que revisar los procesos de adopción desde que entrevistan
hasta los seguimientos. Por ley, en Tlaxcala, varía de estado en estado, de país en país, pero más o menos son 2 años a partir que entregan al bebé que se le tiene que dar seguimiento. Y todo eso lo pudimos hacer. Tuvimos que ir a las casas donde estaban los niños y pues aplicar muchos instrumentos para saber cómo estaba esa adaptación, si se estaba llevando a cabo, si no, habría que recomendarles que entraran a terapia familiar para que pudieran revisar sus procesos. Entonces, trabajamos con el área de trabajo social, por supuesto con el área jurídica, ahí entran los abogados, los jueces, ¿no? De lo familiar, civil, ministerios públicos, en fin. Bueno, en Tlaxcala existe una procuraduría y en general en todos los estados del país, de México, una procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia, y pues de acuerdo a las leyes, ¿no? Que también nos tuvimos que dar a la tarea de revisar todas las leyes no solo de Tlaxcala, sino de México, del país, nos dimos cuenta que hay un retraso jurídico. O sea, muchas leyes eran del 1970 y tantos, ¿no? Quien bien le había tenido una revisión, una actualización, pues eran pocos estados, estamos hablando 2, 3, pero la mayoría, sus leyes están muy obsoletas. Entonces, esto también es un llamado a las autoridades, a los especialistas en el tema de adopción, para que se pongan a trabajar al respecto, ¿no? Para que puedan ayudar a agilizar estos trámites. Entonces, entregaban una solicitud, ¿no? Había requisitos, tenían que ser pareja, tenían que, digamos, dentro de los requisitos que recuerdo es que fueran pareja, de preferencia casados, que fueran propietarios de su casa, que fueran personas de bien, que tuvieran un trabajo solvente, ¿no? Con seguridad social y de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí veíamos si calificaba o no calificaba, ¿no? Si no calificaba, pues se le tenía que decir y se le pedía que actualizara su información. Si calificaba, entonces le pasaba a otro filtro, ¿no? Bueno, y así fue. Entonces, ya eso lo pueden revisar con calma, de acuerdo a sus países, a su entidad, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para adoptar? Afortunadamente podemos consultarlo en internet, no es necesario ir a la institución. Yo lo tuve que hacer por trámites de investigación, pero si usted quiere, le interesa esos requisitos, pues basta con que pueda entrar en internet. Bueno, ¿qué pasa con la adopción? En la adopción hay una triada, ¿cierto? Están los hijos, está por un lado los padres o nuevos padres adoptivos y los padres biológicos. Se vuelven como un fantasma, pero existen, ¿no? Entonces encontramos que por lo menos hay 3 fases. Una fase que es el duelo de la pareja adoptante. Muchas veces estas parejas vienen por un problema de infertilidad. Es todo un calvario. La mayoría de las parejas que nosotros investigamos, que trabajamos, ya tenían cerca de 10, 8, 7 años intentando embarazarse y hicieron de todo. Hubo parejas que fueron hasta, no solo a la Ciudad de México, que venían de, no sé, de Mérida, de Yucatán, o incluso iban hasta Estados Unidos para que les pudieran hacer algún tipo de in vitro con alguna técnica. Hubo gente que recurrió hasta la brujería, ¿no? Al hechizo. Hubo de todo, ¿no? Y claro, en nuestros talleres, que se los voy a presentar en unos minutos, bueno, que estructuramos un taller donde se les daba todo el manejo de, digamos, la introducción para adoptar a un hijo, el cual tenían que ser algunos requisitos para tomar conciencia, saber entrenarse. Pues ahí dábamos una sesión para que pudieran hablar de todo ese calvario. Y cuando digo calvario es que es un calvario, o sea, pasan por cosas dificilísimas, desde pruebas de fertilidad, hasta cosas ya muy, muy dolorosas, ¿no? También existe el duelo del progenitor que entrega a su hijo. Muchas veces este duelo no se trabaja porque no sabemos exactamente quién fue el papá o la mamá biológica de ese nuevo ser, de este niño, de este bebé. Sin embargo, se tiene que trabajar en terapia. También está el tercer fase o duelo, que es el proceso de la revelación al hijo de su calidad adoptivo. Y esto también, bueno, ya lo estaremos trabajando en unos minutos,
pero la respuesta, de acuerdo a mi práctica clínica, es que sí se les tendría que revelar que es un hijo adoptivo, en adopción, pero sin embargo es una decisión de la pareja que tiene que decidir si se lo van a decir o no. Y bueno, hay un proceso, hay toda una metodología para trabajarlo. Tiene ventajas, por supuesto, el que se le revele y bueno, pues eso, sin embargo, se respeta desde los derechos humanos, se respeta desde la decisión de la pareja y también nos dimos cuenta que, pues, decía yo, hay muchos miedos, muchas dudas, muchas ignorancia al respecto y por lo tanto, pues, se crean mitos, ¿no? Falsas creencias. En fin, entonces, ya en el trabajo del duelo, ahí lo que construimos fue un ritual sobre la renuncia a mi infertilidad. En ese taller, que se los voy a presentar de los pasos, nos dimos cuenta que pues, muchas parejas ya deciden por sugerencia de un familiar o porque vieron alguna película o porque les recomendó a alguien que adopten. Bueno, finalmente deciden adoptar, que son pocas parejas, ¿eh? La mayoría se queda, o uno dice que sí y el otro dice que no, pero en todo caso ahí deciden los dos. Nos dimos cuenta que no trabajan el problema de la infertilidad, porque vienen teniendo pérdida tras pérdida. O sea, cada vez que intentaban un nuevo tratamiento, una nueva técnica para embarazarse, pues resulta que después de varias semanas, meses, incluso años, no se podía. Y entonces es otro duelo. Entonces, estas parejas sufren muchísimo porque es un duelo tras duelo, son pérdidas. O ya quedan embarazados, ya pues obviamente cuidados intensivos para ella, para que el embarazo no fuera en riesgo. Y bueno, tristemente, después de días, semanas, incluso meses, pues perdían el producto, ¿verdad? Y entonces vuelven a reactivar esos duelos, esas pérdidas. Por eso fue importante hacer este tipo de trabajo dentro de la terapia y le llamamos renunciar a mi infertilidad. Aquí nos pasaron varias cosas que quiero citar, ¿no? Trabajando con el personal de especialización en materia de adopción y entrenándolos para el trabajo psicoterapéutico para atender en su institución. Una vez que trabajábamos con las parejas que querían adoptar y trabajaban esta parte de la renuncia a su fertilidad, llamó la atención que en varios de los talleres que hicimos, después de un tiempo se embarazaban, ¿no? O sea, quedaban embarazados y su producto se logró, o sea, su embarazo se llegó a término. Por supuesto que siguieron los dos procesos, tanto el embarazo, ¿no? De manera biológica, como el embarazo de la adopción, o sea, todo el proceso, taller y los frutos que van pasando para que conozcan a su nuevo bebé. Y entonces me decían, oye, pero ¿por qué se embarazan? O sea, ¿qué tiene de mágico tu taller, Gustavo? Que algunas parejas se embarazan. La verdad es que no había de mágico nada. Lo que sucede es que cuando cierran sus duelos o resuelven sus duelos no resueltos de la infertilidad, pues muchos de ellos emocionalmente estaban bloqueadas. Entonces, al trabajar esa parte, pues se podían embarazar, ¿no? Entonces, bueno, es un dato que por ahí lo dejo y llamó la atención. Bueno, voy un poco rápido porque quisiera mostrarles, por cuestiones de tiempo, pues, digamos, más datos, ¿cierto? Sobre el tema de los avances de la adopción dentro de la terapia familiar sistémica, ¿no? Entonces, en el tema de la revelación del secreto, partimos de la idea, de acuerdo a estudiosos, que se requiere hablar con la verdad. O sea, es importante que la pareja entienda que son papás de corazón, que es un hijo que pues por derecho divino, por sus situaciones, digamos, vivenciales y relacionales que tuvieron, pues ahora se les entrega un hijo, un nuevo ser, ¿cierto? Pero que en todo caso tendrían que tener toda la confianza para poderlo platicar tanto en pareja como con su hijo. Entonces decíamos que es importante considerar la revelación como un proceso continuo y no como un evento único. Por ejemplo,
en algunas parejas, pues se convencían de que tenían que hablar con su hijo, de pues, decirles cuál era su condición real. Por ejemplo, bebés, o más bien niños, ya de 3, 4 años, que decían, mamá, ¿verdad que yo vine de tu pancita, o sea, de tu barriguita, de tu útero, ¿no? Claro, ellos decían pancita o de tu barriga. Y entonces, pues las mamás muchas veces, ay, dicen, pues le tengo que decir la verdad. Entonces decían, no, mira, sí, nosotros te deseamos, tu papá y yo, pero nosotros naciste desde el corazón porque tú tuviste un papá, una mamá que, pues, de manera biológica, pero por azares del destino, Dios te entregó con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces el niño estaba jugando y decía, ah, está bien, y se iba, ¿no? Entonces la pareja decía, no, pues ya le dijimos, ¿no? Que bueno, no nació de la pancita, pero sí del corazón. Bueno, no es suficiente. A veces estos niños, por su edad, por su forma de ser, como cualquier otro niño, ¿verdad? Cualquier otra niña, hay que revelar ese secreto las veces que sea necesario, 2, 3, 4 o más veces. Lo vamos a ver ahorita en el ciclo de la familia, del ciclo de la adopción de la familia. Cómo en cada etapa puede ser que a algunos se les vuelve a revelar, por ejemplo, cuando se van a casar, ¿no? O sea, ya se van a casar, ya son adultos, y entonces vuelven a entrar en, como que se les regresa ese insight y dice, a ver, creo que mis papás no son mis papás, o bueno, sí lo son, pero no de manera biológica. Entonces, por eso es muy importante que en el caso, en el tema de la revelación del secreto, se pueda hacer más de una vez si fuese necesario. Por otra parte, el no revelar, ahí decimos que implica que los padres carguen con un secreto que muchas veces eso les va a restar libertad y energía, ¿no? O sea, hay muchos papás que aunque nos dimos cuenta que aunque deciden no decirle a su hijo, digamos, de manera energética y de manera mental, se da cuenta que pues son sus papás, pero de corazón. O a veces el primito, el compañerito, los papás del amigo, pues van y se lo revelan al hijo. Y eso, cuando no se maneja, no se abre ese secreto, puede ser algo muy decepcionante, sobre todo a mayor edad. O sea, entre más tiempo dejen pasar de no decirle la condición de este hijo, va a ser más doloroso. Entonces, por eso es que es recomendable, pues a la edad que ellos consideren, puede ser desde bebés, pero puede ser que después a los 4 o 6 sea necesario volverles a decir su condición. En fin. Bueno, el ciclo de la vital de la familia adoptiva también me llevaría mucho tiempo, pero aquí se los presento para que quien le interese, por supuesto, podemos trabajarlo en algún otro momento o facilitarles algún material de los que fuimos recabando. Está la primera etapa, ¿no? Que es la llegada y bienvenida. En esta etapa, pues se tiene que preparar. Fíjense, en muchos de los eventos que hacían las esposas de los gobernadores, por ejemplo, en México, pues eran prácticamente con todos los medios de comunicación, la televisión, la prensa, citaban en un auditorio donde había cientos o muchísimas familias, autoridades, ¿no? Y ahí, pues, con reflectores y flachazos, pues van entregando al bebé con su nueva familia, ¿no? Pero era más por el impacto social, la nota, ¿no? Sin importar tanto esa adaptación al sistema, ¿no? Entonces, a muchos papás les entregan a sus hijos porque les dicen, presentes el día sábado a tal hora, y llegan y les hacen firmar y les entregan al bebé como si fuera, no sé, alguna máquina, algún equipo, ¿no? Y se les olvida que deben de tener, de acuerdo a la edad, una cuna, una ropa, que deben de presentarlo a la mascota. Es decir, en esta etapa de la llegada y bienvenida, se tiene que preparar tanto emocional, psicológica, familiar, socialmente, legalmente, a la nueva familia y al bebé. E incluso nosotros hicimos rituales como para que en un primer momento a través de su suéter o no sé, algún juguete que todos los niños tenían, a la mascotita de la familia, ¿cierto? Y se le dice, mira, aquí va a venir nuestro hijo
que se llama, si ya sabían el nombre así, o se va a llamar, y te lo presentamos. Entonces el perrito, el gatito, el conejito, quien fuese, lo tenía que oler y reconocer. Por supuesto que también lo hacíamos con los familiares, pero en nuestro caso nos dimos cuenta que era importante que la pareja viviera su identidad, que reconociera, que tuviera ese apego con su bebé y el bebé con sus nuevos papás. Entonces, solamente se les presentaba a los familiares, estoy hablando a los abuelos del bebé, a los tíos, a las tías, a los primitos, etcétera, hasta después de un mes. Ahora podrían explicarse o preguntarse, bueno, ¿por qué tanto tiempo, Gustavo? Desde el momento que se les presentaba o el Estado les entregaba ese bebé. Porque nos interesaba que tuviera un buen apego, un buen reconocimiento. En otras experiencias, porque así lo investigamos, nos dábamos cuenta que por acá le entregaban el bebé con la emoción de la pareja de su nuevo bebé, pues citaba a casa, hacían fiesta, llegaban los primos, tíos, abuelos, y todo el mundo andaba cargando al bebé, y ese bebé que es nuevo en ese sistema, pues en lugar de sentirse con confianza, con seguridad, le transmitían un miedo terrible porque no reconocía, digamos, plenamente quién era su papá y su mamá. No sé si me estoy explicando. Por esa razón, nosotros sugeríamos que solamente después de un tiempo ya pudieran convivir en familia. Y quiero decirles que los resultados fueron muy, pero muy favorables. No tuvimos ningún caso de un niño que lo tuvieran que regresar, valga la expresión, o parejas que se quejaran, digamos, completamente de este nuevo hijo. Y claro, sí se les presentaba de manera virtual, o sea, por supuesto que hacían una videollamada y decían, mira, te presento a nuestro hijo, y hijo, mira, pues el bebé estaba ahí, o no, mira, es tu abuelita, escúchala. Y claro, el bebé pues hace lo propio, ¿cierto? Pero ellos tenían que convivir con él las 24 horas e irse conociendo ambos, y esto dio resultado. Bueno, todo eso y otros datos mucho más se preparan en la llegada y bienvenida. En la segunda etapa de este ciclo, habría que revisar preparando el terreno, o sea, en qué escuela va a estudiar, de acuerdo a qué grado, si es que ya tiene que estudiar, si va a entrar a guardería, quiénes tendrían que hacer qué rol, ¿no? De cuidado, de la pareja, en fin, todo un sistema relacional, de convivencia, de educación, de crianza. En una tercera etapa, el darse cuenta, o sea, el darse cuenta que es su bebé, que les iban a hacer preguntas, oye, ¿por qué ustedes son blancos y el bebé es morenito? O al revés. ¿O por qué los ojos están chiquitos y los de ustedes están grandes? Entonces, todo eso se va trabajando, se va revisando cada una de estas etapas en la terapia, pero también en la vida social, en el mundo de la pareja, de la nueva familia, se tiene que ir acompañando a través de los especialistas. En la cuarta es el inicio de la adolescencia, ahí se reactivan miedos, muchas veces los hijos cuando no se trabaja este tema de la revelación del secreto, pues muestran rebeldía, a veces apatía al estudio, en fin, muchos problemas de conducta y todo eso se tiene que ir trabajando y revisando. En otra etapa, la quinta, por ejemplo, es la identidad de pertenencia, o sea, qué tanta identidad tiene, pertenencia en su cultura. Por ejemplo, en adopciones internacionales, ¿no? Sí, entiéndase que puede ser una adopción internacional, claro, puede variar de la normatividad de país en país, puede cambiar la legislación, pero digamos, en términos generales, una adopción internacional es cuando alguno de ellos es de otro país diferente al del bebé. Entonces, en ese momento, nosotros ya le llamábamos adopción internacional. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene una pareja, imaginémoslo así, de, no sé, padres ingleses que adoptan a un niño mexicano, a un niño de Guatemala o de Perú o de Brasil, de cualquier parte de Latinoamérica, y estuvieran aquí en su país y usted fuera su especialista? Bueno, lo que nosotros encontramos y trabajamos, y por lo tanto lo recomiendo, es que se le tendría que trabajar sus dos culturas. Pensamos en que sean dos culturas, pueden ser más. Es decir, si el niño es mexicano y padres ingleses,
por supuesto que tenían que ir enseñando los alimentos, la cultura, la música, el arte, la familia, el idioma, vestimentas, etcétera, de Inglaterra, pero también tendrían que tener un arraigo y convivencia de música, de alimentos, por lo menos no, a lo mejor no tan a diario, pero sí de manera paulatina de su cultura, por ejemplo, de México. Lo cito como un ejemplo, ¿cierto? Puede ser de cualquier otro país. Es decir, aquí el tema de la identidad y pertenencia se tiene que tomar muy en serio, porque puede ser que yo ya soy papá brasileño, mamá brasileña, y claro, lo integro a mi cultura y le voy a enseñar todo de mi cultura, pero si este niño es de otro país, yo creo que por respeto a sus genes, a su identidad, a su ciclo de vida, de crianza, de nacimiento, quiero decir, habría que también recordarle algunos momentos. Y eso nos dio muchos resultados, sobre todo con niños mayores de 5 años, ya incluso adolescentes que tuvimos seguimiento, cómo se pudieron adaptar mucho más fácil y mucho mejor cuando se trabajaban sus culturas, con algunos rituales, con algunas convivencias, se hacían fiestas. Por ejemplo, si se celebraba el Día de la Independencia, se le decía, mira, en tu país donde son tus papás biológicos, si es que tenemos el dato, hoy se estaría festejando ya esta fecha, y entonces ellos hacían algo parecido. Y bueno, finalmente la etapa 6 es la adultez, y ahí pues entran miedos, qué pasa si van a tener hijos, cuál va a ser su condición, qué van a decir pues la pareja nueva. Ahora ya es ese niño adoptado, ahora ya en su calidad de pareja y de padre de otros hijos, ¿no? Entonces, todo un trabajo muy interesante. Cada etapa tiene sus crisis, tiene sus pros, sus contras, su impacto psicológico, y que bien vale la pena revisar de acuerdo a la edad de cada niño, de cada familia, e ir conociendo, ir moviendo el sistema. Bueno, para ir cerrando un poco la charla y poder tener algunas preguntas, si es que las hubiese, nosotros estructuramos un taller que en su momento fue teniendo cambios. Primero era de 30 horas, después, bueno, se redujo a 16, y bueno, prácticamente en algunos casos lo terminamos dando en 10 horas, ¿no? Y temas como revisábamos qué era el optimismo, era un punto interesante desde la Escuela de la Felicidad, donde uno aprende a ser optimista de sus padres. Entonces revisábamos un poco ese tema, y tiene una razón de ser. Era porque muchas de estas parejas, como vienen de duelo tras duelo, pérdida tras pérdida, se convierten muy negativas. O sea, tienen muchas ganas, muchos deseos de tener un hijo, pero siguen pensando en que fracasaron, en que no son mujeres completas, etcétera, porque igual no pudieron biológicamente tenerlo, tanto el padre o la madre o ambos, ¿no? Entonces había que trabajarlo. 2 era qué era la adopción, hacíamos una revisión tanto jurídica como psicológica, social, en fin. 3 era leer su carta de renuncia a la infertilidad, ¿no? Que se les ponía a trabajar por individual y luego en pareja y luego con otras parejas. Trabajábamos el tema de la tríada adoptiva, los duelos, la familia y sus funciones, tipos de familias, tipos de crianzas de paternidad, de educación, en fin. Hacíamos ejercicios, ¿no?, de parejas para sanar sus heridas emocionales, ¿no? Hacíamos toda una revisión de cómo era su vida familiar, sexual, emocional de la pareja, de superación, la etapa religiosa, en fin, muchas áreas. En el 8 trabajamos la dinámica de elaboración de la comida, se hacía una fiesta de convivencia. Muchos de los niños que se entregaron, o mejor no muchos, sino algunos de los niños que se entregaron en Tlaxcala en adopción, presentaban algún problema eran niños con personas con alguna discapacidad auditiva, de lenguaje, principalmente algunos de manera motriz, algún piecito, en fin. Entonces, este tipo de dinámicas es para que se preparen a trabajar con algún niño de esas condiciones, ¿no? De esa situación. Y bueno, trabajamos técnicas de evaluación para ver si aplicaban o calificaban como pareja en adopción en esta primera instancia, y si no, se les evitaba que entraran a terapia, que resolvieran sus heridas emocionales, en fin, para que puedan sanarse.
Un papá, una mamá que quiera adoptar y que tenga heridas emocionales fuertes, no es recomendable que tenga un hijo, porque entonces no va a poder educarlo con mucho amor y con entrega. ¿Sí se entiende? Por eso era importante que entraran a procesos psicoterapéuticos, que resolvieran sus situaciones y luego ya buscar, digamos, el facilitarles el acercamiento para que puedan adoptar a un hijo. Y así. Bueno, ¿cuáles fueron las aportaciones que hicimos en el DIF de Tlaxcala y que es una propuesta que estamos preparando para nivel nacional? Nos parece que es un modelo, por supuesto, puede ser eh, corregible, en todo momento puede ser adaptado, podemos ir mejorando porque hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Y bueno, este simplemente fue un modelo que partimos del trabajo que hicimos durante todos estos años. Uno, se recibía la invitación. Dos, se hacía una presentación del niño con su nueva con sus nuevos papás, ¿no? Era todo un proceso de meses incluso de trabajo. También se presentaba el bebé con sus padres. Esto era muy lindo, porque por un lado empezamos a ayudar a los bebés con sus nuevos papás, ¿se entiende? Pero imagínense las, ¿cómo le llaman? Bueno, las mamás sustitutas, tiene un nombre en Tlaxcala, las personas encargadas de cuidar a esos bebés dentro del albergue, dentro de la institución, de la casa hogar o como se le llame. Pues imagínense de estar conviviendo meses e incluso años, de un día para otro recibían una orden, digamos, legal, donde tenía que entregar a ese bebé, arreglarlo y entregarlo a ese niño, porque se le iba a presentar a su nueva familia, ¿no? O sea, iba a haber una adopción. Claro que estos custodios, estos tutores, estos papás sustitutos de albergue, les daba mucha emoción que su niño, que estaba a su cargo, porque tienen 3, 4, 10, 15 niños a su cargo, ¿no? Pues que fuera con un nuevo papá. El tema es que a ellos, ¿quién los ayudaba? Entonces, una forma se nos deprimía el personal. Nos dimos cuenta en el trabajo que fuimos haciendo de investigación. Entonces, ahí se nos ocurrió que una vez ese niño calificaba para con su familia nueva y veíamos por qué era importante que ese bebé fuera con esa pareja, había cosas en común, le pedíamos a la psicóloga, a la mamá sustituta, en fin, que escribiera una carta desde cuando recibió ese bebé hasta el día de hoy. Y hicieron cartas bien lindas, de verdad lo tengo documentado, y esa carta se les leía el día que se les presentaba a su hijo, a su bebé. Entonces, con esto era como ponerle el antecedente, como darle, en México decimos, como pasarle la estafeta ahora a la nueva pareja, a la nueva familia de este bebé o este niño, ¿verdad? Y a partir de ahí iniciar su historia de vida. Entonces, por eso digo que estos niños nacen 2 veces, ¿no? Ahí volvían a nacer. Y estos mamás sustitutas o estos psicólogos, psicólogas, cuidadoras, médicos que trabajaban en el albergue durante meses o años con estos bebés, ahí como que, digamos, iban resolviendo un poco ese desprendimiento, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy lindo. Bueno, otro momento se platicaba con los papás sobre la experiencia de que acababan de experimentar, ¿no? Y se iba viendo a través de convivencias de integración paulatinamente, o sea, ya se les entregaba el bebé, después lo tenían que regresar al albergue o a la casa hogar y nuevamente ese bebé se le iba despidiendo de todos sus compañeritos, de todos los bebés o niños que estaban en esa casa, en ese hogar. También se hacía todo una celebración, un ritual para festejarle y aplaudirle y despedirse. Y luego se les volvía a regresar a los papás. Es decir, la propuesta es que antes se les entregaba y se iban y ya. Ahora no, tienen que ir conviviendo paulatinamente hasta que ese bebé los reconozca desde el apego, desde el amor, desde el afecto. Finalmente, algunas recomendaciones. Bueno, una es que decimos que las leyes que se apliquen de forma correcta y se actualicen periódicamente, porque encontramos que existían leyes de adopción muy obsoletas o con muchos requisitos que ya no aplican actualmente y que eso
habría que cada estado volver a hacer una revisión. Que el Estado apoye a las instituciones, tanto en lo privado como en lo gubernamental, para el tema de la adopción. Que los medios de comunicación abran sus espacios para difundir adecuadamente a través de especialistas, a través de gente interesada en el tema, para que se pueda ir abordando, porque es un tema que se trabaja poco, sobre todo en los medios de comunicación, y que me parece que valdría la pena porque hemos encontrado que ahora con esto del COVID y las pérdidas que ha habido pues en todos los niveles, sobre todo gente mayor, pues hay muchos niños que están desamparados y que valdría la pena acercarlos con una nueva familia. El desarrollo de campañas de información, bueno, ya lo comenté un poco, es necesario que se incluya, en el punto 5, que se incluyan temas de adopción en los planes y programas de posgrados, que las universidades en temas como de psicología, medicina, áreas afines a la familia, también se trabaje, porque se conoce poco, no se sabe cómo trabajar la terapia desde la adopción, la quieren trabajar como cualquier otro caso y pues tiene sus singularidades, ya vimos que es diferente en muchos aspectos. Y bueno, habría que revisar también los códigos civiles. En Tlaxcala lo hicimos, afortunadamente se pudo hacer una revisión, se hicieron algunas actualizaciones, sin embargo, bueno, esto tiene que seguirse actualizando. Y pues le voy a parar hasta acá por cuestiones de tiempo. Si gustan hacerme aquí una pregunta, algún comentario, pues estoy a la orden y ya, si no, pues comparto algunos datos más. Ya, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Sí, ya hay algunos comentarios aquí en el chat. Pues si gustas, empiezo a leer y ahorita preguntamos a ver si alguien se anima a hacer una pregunta en micrófono abierto. Erika Cruz. Mi hermano tuvo una experiencia compleja en una adopción, sin embargo, le dio calidad de vida a mi sobrino por 9 años cuando clínicamente le daban 5 años de vida. Él nació con un problema cerebral y el DIF no se los mencionó. Sin embargo, mi hermano y mi cuñada lo llenaron de amor y todo lo necesario para mi sobrino Jairo. Bueno, es el comentario de Erika. Luz María Aguilar, la Procuraduría da en adopción a niños, a mujeres y hombres solteros. Bueno, muchas gracias a Erika, primero por el comentario. Pues sí, o sea, yo creo que ese sí es un error de las instituciones y debería de ser más bien un deber, quiero decir, de las instituciones. Cada vez que se entregue un bebé, tienen que entregarlo con su cartilla, así como de vacunación, con todo su historial clínico desde que lo recibieron hasta ese día. ¿Qué le han hecho? Si tuvo tratamientos, de qué tipo, si hubo cirugías o no. Es decir, de manera muy clara, concisa, para que estos papás recién reciben a este niño puedan retomar y darle seguimiento a sus tratamientos, porque así literal se los entregaban y no sabían ni si estaba enfermo de algo, si ya había comido o no, así como le escuchan, ¿eh? Encontramos casos de todo tipo. En otros estados, híjole, había cosas terribles que por cuestiones, no lo voy a decir por cuestiones de tiempo, pero que sí es muy lamentable que no se trabaje de manera seria. Estamos hablando de personas, seres humanos, seres que necesitan del acompañamiento de los adultos y que si no se les da ese apoyo profesional y ese seguimiento tanto a la pareja como al bebé, pues van a pasar, o sea, su aprendizaje, su curva de aprendizaje va a ser mucho más largo. Entonces, con esto ahorraríamos tiempo, dinero y esfuerzo y amor. Muchas gracias, Gustavo. Lisbeth García quiere hacer un comentario o pregunta en micrófono abierto. Adelante, Lisbeth. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante la plática. Mi pregunta va acerca de que, digamos, este proceso también se aplicaría, por ejemplo, para las parejas LGBTIQ, ¿no? Bueno, pues lo pregunto porque acabo de recibir a unas pacientes, son 2 mujeres, son madres de una niña de 5 años, 4 años, 11 meses.
Una es la mamá biológica y pues la otra sería la mamá adoptiva. Su motivo de consulta fue precisamente porque la niña por la edad ya empezó a preguntar si ella tiene papá, quién es su papá, si ella no tiene papá, todas estas cuestiones y obviamente pues la influencia de los primitos, de su medio que le dicen tú no tienes papá o porque tú tienes dos mamás. Entonces digamos que un proceso sería similar porque al final una de las mamás sería la madre adoptiva, ¿no? Y qué tan Sí, conveniente sería que ella sepa de su padre biológico en este caso. sí, bueno, a mí me parece que sí, el proceso sería, digamos, muy parecido. Nosotros no lo trabajamos porque, digamos que la ley hasta ese momento no lo permitía. Claro, han ido cambiando, ¿no? Ahora los derechos se han ido otorgando y creo que esto es un avance enorme. A mí me parece que tanto una pareja, digamos, eh, homosexual o gays, hombres o mujeres, o de otras características, de otra orientación sexual, también tienen que aprender a calificar como cualquier pareja tradicional y tienen todo el derecho para poderlo hacer. E incluso de manera, todavía está en proceso de investigación, trabajamos ya con parejas con esas condiciones y quiero decirles que van muy bien. Sus hijos realmente son sanos, digamos, psicológicamente, mentalmente, y que cuando se les explica y entran en trabajo psicoterapéutico, por supuesto que esto ayuda bastante. También hay que decirlo, hay muchos miedos y mucha ignorancia al respecto, sobre todo parejas tradicionales. Creen que si un hijo se le entrega a una pareja, digamos, de mujeres lesbianas, pareciera que eso es anormal. Y quiero decirles que, por ejemplo, hay parejas tradicionales que son muy violentas, que son drogadictas, que tienen problemas de funcionalidad y no pareciera que no nos quejamos. Y estas parejas que son funcionales, en su mayoría, claro, quizás no todos, que tienen todas las condiciones y digamos los deseos y la preparación para hacerlo, pueden hacerlo como cualquier otra pareja. Entonces, mi experiencia es que sí se puede trabajar. Por supuesto que la invitación es para que entren a procesos psicoterapéuticos, para que puedan ir resolviendo sus dudas, ir acompañando el crecimiento de su hijo, de su hija, y que pueda haber una buena adaptación en el sistema para tener una mejor funcionalidad dentro de su familia. Muchas gracias. Sí, gracias, Lisbeth, por la pregunta. María Gracias. Rodríguez López, la adopción en Ciudad de México, en la adopción en Ciudad de México el requisito principal es la solvencia económica y en segundo lugar es la salud mental de quien va a adoptar, aún con todos los requisitos a cubrir, pero lo más importante no es cubrir la falta de hijo propio, sino creo, y es el simple hecho de dar amor, afecto a otro ser humano con todo y sus problemas que posteriormente pueda reflejar o mostrar, y los nuevos padres tendrán que explicar con sumo cuidado para no lastimar al nuevo integrante de la familia. Gracias y muchos saludos. Es el comentario. Bueno, pues Muchas hay gracias. muchas felicitaciones, qué excelente tema. Quienes están escuchando por Facebook mandan saludos y felicitaciones a ti por tan excelente exposición. Interesante tema. Luz María Aguilar, el proceso de presentación al ser largo es riesgoso. A menudo viene un embarazo natural y olvidan la adopción o se aburren. ¿Es posible agilizar el proceso? Bueno, se podría, ¿no? Esto va a depender de la ley y de los requisitos, pero cada pareja tiene sus tiempos y cada niño. Así como un hijo, digamos, biológico, un embarazo puede durar hasta 9 meses, también el proceso de la adopción puede durar de 6 a 1 año, más o menos. Claro, si es un poco antes, estaría bien siempre y cuando fuera una pareja, digamos, que ya ha sanado sus heridas emocionales, que ha ido resolviendo sus duelos de la infertilidad o de lo que hayan, por lo que hayan transitado. Creo que eso va a ayudar bastante a que puedan, digamos, adoptar mucho más pronto. Pero a decir verdad, depende mucho de cada pareja y de cada proceso. Entonces, en mi experiencia clínica, yo sí recomiendo que pueda ser de 6 a 1 año.
no más, no menos, porque si no también es muy tedioso, ¿no? Y claro, tuvimos casos donde esperaban hasta 2, 3 años para adoptar un hijo, y esto era porque el Estado iba muy despacio, ¿no? En proceso de resolver toda la parte jurídica para que no hubiese ningún problema de reclamación más adelante. ¿Se acuerdan que les dije que cada niño que se entregaba en adopción tenía que estar resuelto completamente su situación jurídica, justamente para no entrar en un conflicto de intereses, ¿no? Sin embargo, bueno, cada caso habrá que estudiarlo y puede ser diferente, puede variar. Gracias. Terva Solorio dice muy enriquecedora y muchas felicidades por el tema. Ernestina Hermosillo, felicitaciones. Excelente presentación y tema, muy bien presentado, con amplia información. Una pregunta, por lo general cuando el niño se entera de que es adoptado, en ocasiones se revela y quiere conocer a su familia de origen y saber por qué lo dieron en adopción. ¿Qué tan conveniente es esto? Bueno, lo tengo poco documentado. Sin embargo, lo que pude encontrar es que en el caso nuestro, en la investigación que hicimos, por cuestiones institucionales, se reservan los datos de los padres biológicos. Es decir, una vez que se entrega el bebé a sus nuevos papás, a su nueva familia, prácticamente sí desconocen la situación de quiénes fueron o son los padres biológicos. Pero eso fue un tema institucional, que ahí no pudimos hacer mucho. Sin embargo, en otros casos que hemos ido conociendo a través de la práctica clínica, sí recomiendo que si se sabe quiénes son los papás biológicos, se pueda trabajar en proceso psicoterapéutico. Y esto es muy sanador. Tanto hay miedo de los papás adoptivos que dicen, híjole, es que una vez que conozca a sus papás biológicos se va a querer ir con ellos o ya me va a olvidar. Quiero decirles que es lo contrario. El 99% de los niños que trabajamos en estos procesos de adopción, que conocimos estos procesos de adopción, prácticamente aceptaron a sus papás al 100%. ¿Sí me explicó? Y cuando conocían o conocieron a sus papás biológicos, sí fue como un alivio de saber de cuáles eran sus orígenes, incluso pudieron entrevistarse, pudieron darse cuenta, conocerlos, y se hizo un compromiso de qué manera los iban a poder ayudar si es que más adelante estaban en esas condiciones porque eran muy pobres o muy marginados o tenían alguna enfermedad mental, en fin, pero que, o sea, la respuesta es amplia. Lo que quiero dar a entender es que sí es sano que conozcan a sus papás biológicos cuando el hijo así lo desea. Creo que los papás de corazón tendrían que brindar las condiciones junto con sus especialistas en el tema de psicológico para que pueda haber un buen acercamiento y puedan sanarse ambos. Se sana tanto los papás biológicos, tienen que quedar, digamos, aceptar esa realidad y quitar esas culpas que muchas veces tienen porque los entregaron, los abandonaron, y el papá adoptivo, digamos, sabe cuáles son los orígenes de su hijo y por lo tanto es un orgullo, un honor poder darle todo su amor, su corazón, su ayuda a este nuevo ser que lo ha deseado desde su alma, ¿no? Entonces, ahí se complementan muy bien las tres triadas. Muy bien, gracias. Ana de los Santos, muy interesante las recomendaciones, ya que ese tema se trabaja solo a nivel jurídico. Súper interesante la conferencia. Dice, ¿una mamá soltera puede adoptar o necesita tener una pareja? Dice Loga. Ya lo habías comentado, ¿no, verdad? Sí, mi experiencia es que no necesariamente debe de tener una pareja. Hay personas, digamos, adultas, jóvenes, adultas y no tan jóvenes, que si tienen los deseos de adopción y su deseo es tener un hijo de corazón, lo pueden hacer. Y pueden ser tan funcionales y responsables como con una pareja. En todo caso, eso lo tienen que trabajar. Sus condiciones también se respetan, o sea, si porque lo quiere adoptar de manera soltera, pero ahí sí entran otros criterios. O sea, muchas veces se puede hacer como una moda y eso sí es peligroso. O sea, de que, pues adopta un hijo para no estar sola, o yo me siento solo y voy a adoptar un hijo. No, esa no es la idea. La idea es porque es un proceso de ciclo de vida donde a lo mejor yo renuncié a mi paternidad biológica,
pero quiero asumir ese derecho y tengo toda la capacidad, las facultades, y así me lo avalan, digamos, los especialistas, para que yo pueda ser responsable de un nuevo ser. Si fuese el caso, entonces creo que la ley lo tendría que actualizarse y permitir, porque hay seres que son maravillosos y que bien podrían educar a otros seres de manera responsable y funcional. Sí, muy bien, gracias. Lilian Robles, yo me enteré a los 16 años de que era adoptada, pero creo no hubo trámites. Me entregaron directo con mis papás adoptivos. Ya fallecieron mis padres, pero jamás les pregunté cómo fue que me adoptaron. Sí, yo creo que se da mucho ese tipo de historias y bueno, pues qué lindo que, digamos, haya conocido y que pues agradecido también a estos seres. Sus razones también tuvieron de no revelar ese secreto, porque les digo que hay mucho desconocimiento en la materia, pero lo ideal sería que se pudiera trabajar y abrir ese proceso. Conocimos casos sorprendentes. Permítame decir uno que, bueno, es terrible, pero sé que se puede dar en otros momentos. Es una pareja que había adoptado a una niña. Ella, bueno, creció, ya era una adolescente, pero presentaba problemas de conducta terribles, o sea, muy mal en la escuela, muy mal en su casa, empezó a presentar conductas parasociales y antisociales como ingerir bebidas embriagantes, empezar con algunas drogas, se salía a altas horas de la noche, o sea, no la podían controlar. Los papás ya eran mayores de 50 años, personas profesionales exitosas, pero que tenían mucha dificultad con esta niña. Cuando conocimos el caso y empezamos a hacer las entrevistas para poder llevarlas a terapia, invitarlas a terapia familiar, bueno, la historia no me checaba, ¿no? Entonces, por ahí nos contaron que así literal, se las harían, literalmente, les tocaron la puerta y se las dejaron, ¿no? Entonces abrieron la puerta y bueno, estaba ahí la bebé en una cuna, en una canastita, y bueno, la recibieron y pues ya la aceptaron. Lo interesante de este caso y que me llama la atención fue que conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que el papá era el papá biológico, solamente que por acuerdo con una chica que era la mamá, pues dijo, yo no me quiero hacer cargo de eso. Y entonces como él con su pareja no podían tener biológicamente un hijo, pues se las ingenió para que se la pudieran ahí como que regalar y como que fuera algo divino, ¿no? ¿Por qué lo cito? Porque una vez que fuimos conociendo y bueno, no me checaban algunas cosas y fuimos trabajándolo, fíjese cómo de manera, no sé cómo decirlo, aquí sí, ojalá nos pueda ayudar el doctor Murueta, pero digamos a nivel mental, la hija lo sabía, pero como no se había trabajado, ella estaba muy, pero muy enojada con los papás, en especial con el padre. Cuando se abrió el tema, y fue un tema muy difícil porque lo tuve que consultar con especialistas para hacer coterapia y supervisión, se decidió que habría que hacerlo y claro, se le pidió la opinión a la mamá y al papá y luego a la hija. Quiero decirles que después de varios procesos, de varias sesiones de terapia, la chica cambió profundamente. El señor aceptó su error, obviamente hizo todo un trabajo de perdón, la mamá pues, se dolió muchísimo, pero pudieron acomodarse porque ya eran personas mayores y la hija adolescente, que era la que preocupaba porque tenía conductas de riesgo, de alto riesgo, incluso hasta amenazas de suicidio, también se pudo trabajar. Podemos decir que después de más de 12 sesiones, hoy en día hemos dado seguimiento, ya es una universitaria, salió de una carrera exitosa la chica, cambió. Pero qué importante es ponerlo a trabajar. Ahí pues era un asunto de ellos, era un secreto pues del Señor muy arraigado, que afortunadamente pudimos darnos cuenta y pues pudimos hacer algo. Pero ¿cuántos casos habrá donde no van a terapia, donde no lo abren y tristemente pueden estar pasando realidades muy dolorosas, pudiéndose acomodar y resolverlo? Entonces, pues sí lo cito porque sí fue un caso para nosotros diferente, digamos único en esas características,
pues sí nos llevamos la sorpresa, ¿no? Y claro, fuimos aprendiendo junto con la familia a saber cómo ayudarles, porque en realidad ni sabía cómo hacerlo, o sea, me agarraron en curva, ¿no? Pero ahí entra la ética, la honestidad del terapeuta al decirles que pues este tipo de situaciones no estábamos preparados, pero que si nos daban la oportunidad de trabajarlo, juntos podríamos llegar a algunas alternativas de solución. Lo permitieron y se hizo. Quiero también terminar diciendo que ella, o sea, la mamá es psicóloga y eso ayudó bastante porque ella entendía más muchos procesos y claro, pudo comprender la situación y pudo pues, facilitar, digámoslo así, la terapia. De no haber sido así, quizás nos hubiéramos encontrado con otros problemas y quizás a lo mejor, no lo sé, no los hubiéramos podido ayudar del todo. Muchas gracias. Doctor Murueta, ¿quiere comentar algo? Pues que está muy bien la conferencia y felicito a Gustavo por el excelente tema y excelente ponencia. Estás recibiendo muchas felicitaciones también en Facebook y aquí. Y pues esto de hablar con los hijos adoptados sobre su adopción depende mucho del contexto. He tenido casos yo en que ni los muchachos, los hijos, no tienen ninguna idea de que son adoptados y para qué abrirlo cuando pues, están bien arraigados en su relación familiar con sus padres. Y hay otros en los que sí quieren conocer a sus padres biológicos, quieren una explicación y es necesario trabajar con ellos y ver la pertinencia de poder presentarles a los padres biológicos. Pues, habría que ver qué tan sanos, que con qué actitud lo van a hacer y y qué efectos puede tener eso es que en el chico, ¿no? La disociación. Lo más importante es que una persona, sea adoptada o no, se sienta bien arraigada con su grupo primario, en este caso con la familia, que se sienta en esa intimidad cercana, por lo menos con la madre o con el padre. Y si eso se logra, se tiene lo principal. Algo que hay que entender es que una adopción, entre más pequeño sea el niño, puede ser más fácil de desarrollar positivamente con orientación psicológica. Hemos tenido casos en los cuales se adopta ya un niño de 3, 4 años y no recuerda a sus padres originales, a sus padres biológicos, ni lo que vivió antes. Y entonces el proceso de adaptación es más difícil porque ya desarrolló una parte de su personalidad en una estructura, en una dinámica, y cambiarle esa dinámica bruscamente sin un proceso de adaptación, como bien lo decía Gustavo, pues es muy difícil. Entonces depende mucho de los contextos y de la historia el que se deba o no hablar sobre la característica de ser hijos adoptados. En principio, pues la honestidad, la transparencia siempre es mejor, pero pues hay casos en que yo veo que ya no es necesario que se hable de que son adoptados porque ya están súper arraigados con su relación paterna y no tiene ningún caso generarles una nueva situación, ¿no? Ese sería mi comentario y felicitaciones a Gustavo. Gracias, doctor Marco. Desde Facebook, Terva Solorio nos pregunta y tiene mucha relación con lo que acaban de comentar ambos. Dice, ¿es recomendable no revelar la adopción a un adolescente que fue adoptado desde pequeño? Bueno, ya lo dijo el doctor Marco, o sea, si digamos que están, digamos, como familia se sienten bien, están funcionando, ¿no? Yo creo que no, pero si él sospecha, el hijo sospecha o los papás están cargando con mucha culpa, yo creo para no irse a partir a otra vida con esa culpa, lo mejor sería abrirlo por muy doloroso que fuese, pero se tienen que dar las condiciones, o sea, no es nada más decirlo por decirlo, porque eso puede lastimar a cualquiera. Imagínense que, no sé, imaginémoslo de manera hipotética, que llegara nuestro papá y dijera, ¿sabes qué, hijo Gustavo? Tú no eres mi hijo, ¿no? ¿Cómo? O sea, no, o sea, a estas alturas no sé qué haría, ¿no? O sea, sería terrible, pero a lo mejor me daría risa, a lo mejor me enojaría yo bastante. O sea, depende mucho la estructura yoica de la persona y del sistema, pero en todo caso, si se requiriera, yo creo que se tendría que consultar. Lo ideal sería que lo consultaran con especialistas en el tema de adopción y que juntos pudieran tomar digamos, la decisión de abrirlo o no abrirlo, o si vale la pena o no vale la pena.
Voy a leer tres comentarios o preguntas para ir agotando de esta manera. Luz María Aguilar, ¿qué opina de la adopción en parejas homosexuales? ¿Cómo lo trabajan en su experiencia? Silvia y Miguel Ángel, felicitaciones. Excelente presentación y tema. Muy bien presentado con amplia información. Janet Cruz, muchas gracias por compartir información tan importante y necesaria. Es un área poco abordada en la formación como profesional de la salud mental. Gracias por la excelente ponencia. Se ha documentado que en algunas instituciones de cuidado de NNA hay maltrato institucional. ¿En su experiencia lo ha constatado? ¿Se trabaja con esos antecedentes de maltrato de las propias familias de origen en el proceso de adopción? No, bueno, no lo tengo documentado, seguramente sí los debe de haber porque muchos papás están en el modelo de la frustración o cuidadores, ¿no? Que les dan ese trabajo de cuidar, pero que no los capacitan. Entonces, aquí el llamado para todos los albergues, casas hogar, instituciones afines al tema de la familia y de la adopción, pues que puedan seguirse actualizando, que puedan seguirse actualizando, entrenando en este tipo de manejos de buen trato, que actualicen sus leyes, que puedan, digamos, hacer campañas de difusión, pero que también tienen que trabajar dentro de los albergues, porque hemos sido testigos por redes sociales o por videos, muchas veces existe mucha maltrato, ¿no? Cuidadoras, decía yo, frustradas, cansadas, violentas, y entonces pues eso hace mucho daño. También hombres, ¿no? Hombres muy violentos. Entonces yo creo que tenemos que avanzar. Hace mucha falta seguir trabajando en este tipo de temas y sobre todo avanzar en el tema del buen trato y del manejo de la funcionalidad en el manejo de las familias. Es todo un mundo y un arte, ¿no? Gracias. Cuevas, felicidades, excelente y muy clara ponencia. Libélula. Soy madre adoptiva de un hermoso bebé, me lo dieron con 3 horas de nacido. ¿A partir de qué edad se recomienda tratar la verdad? Gracias, pues muchas felicidades. Eso habla muy bien de ella y la felicito porque digo que hay muchos niños que desean tener de verdad una familia, una madre, un padre, y por muchas cosas obsoletas no se permite. ¿A qué edad? Yo creo que no hay una edad, digamos así, abierta, pero en todo caso yo sugiero desde el momento que ya establezca un lenguaje verbal este niño. Puede ser 3, 4 en adelante, o sea, de los 3, 4, 5 años en adelante, cuando lo consideren. Y de preferencia que primero la mamá o los papás, pues ambos puedan trabajarlo con su especialista en psicoterapia y después ya decidirlo trabajarlo con su hijo. Creo que esto ayudaría muchísimo para las dudas, miedos, ansiedades o cosas afines que pudieran despertarse a partir de esto. Si hay un alivio, una vez que se abre el tema, esa carga de culpa se desvanece, se libera, se deja ir. Por eso es importante trabajarlo en terapia y me parece que es un buen espacio para que ahí se puedan ir tomando decisiones de manera inteligente y que ayude a normar el criterio de los niños y de las familias. Gracias. Bueno, sigue habiendo felicitaciones. Dicen que excelente conferencia, muy clara. Una mujer de 50 años con estabilidad económica, social y emocional puede adoptar. Totalmente. Digamos que es una edad muy bonita donde va a poder poner todo su corazón, todo su amor, todo su sistema de educación, de valores a favor de un ser humano y que sin duda sería un buen ciudadano. Entonces, yo creo que sí, no hay una edad exacta, pero en todo caso ya estamos en la edad de empezar a, digamos, después de los 40 años, pues ya hay una madurez mucho más plena, ya se sabe qué se quiere, qué nos gusta, qué no, y a partir de eso, educar a un hijo, crear un hijo, creo que es una etapa muy bonita. Por supuesto que se requiere mucha energía, porque a mayor edad pequeña este hijo o esta hija, pues habrá que quitarse el saco, quitarse las zapatillas,
ponerse a jugar, hacer mucho trabajo, digamos, lúdico, recreativo y también de educación, tanto formal como informal. Pero si tiene esa energía, excelente. Felicidades. Bien, gracias. Hay 50 personas en Facebook escuchándonos. Saludos para todos ellos. Erika dice, buenas noches. Las personas que he conocido que son adoptadas han sufrido mucho. Justo por eso que decía la importancia de que ellos conozcan su adopción. Una de ellas, cuando éramos niñas, nunca entendía por qué cuando íbamos a cumpleaños de compañeros de escuela, se sorprendían mucho de la diferencia notoria que tenía con sus papás. Ellos solo pasaban a recogerla, pero sí llamaba mucho la atención por las diferencias notorias. Básicamente no se parecía en nada a ellos. Eso la hería mucho porque sentía que algo pasaba, pero no sabía qué era. Años después terminó con problemas alimenticios graves y sin seguir sabiendo. Sí. Otra chica era tratada despectivamente por abuelos, tíos y demás familiares. La única que le daba afecto era su mamá. Su papá no le decía nada, pero nada, no el saludo, ni el saludo le daba. Nunca le pegó, pero hasta a mí me dolía que la trataran así. Resulta que la familia extendida no estaba de acuerdo con su adopción. Ella igual no sabía por qué la trataban así. Sí, esto se da mucho en las familias que son muy arraigadas, con, digamos, un sistema de educación muy tradicional, muy eh, clásico, digamos, muy conservador, donde a veces las abuelitas, porque no se conoce el tema, pues como dicen, es que como no es hija de mi hija, o sea, no es su hija de su pancita, no fue de manera biológica, entonces para mí no es una hija. Pero cuando se trabaja en terapia y puedan entrar todos y ahí ir resolviendo sus dudas y comentarios, nos vamos a dar cuenta que este hijo o esta hija adoptado puede ganarse el corazón de toda la familia. Perdón que lo diga, pero en los casos que hemos ido trabajando, en muchos de ellos, son mucho más agradecidos los hijos o al 100% los hijos en adopción que hasta los propios hijos biológicos. Es decir, en aquellas familias que pudieron adoptar, tenían hijos biológicos y un hijo que habían adoptado, nos dimos cuenta que los hijos que eran adoptados eran mucho más agradecidos, mucho más cooperativos en las tareas del hogar, en los cuidados ahora de agradecimiento a los padres, abuelos, que el propio hijo biológico. Muchas veces eran muy egoístas, muy groseros e incluso desprendidos, ¿no? Entonces, nada tiene que ver lo biológico, tiene que ver más con la parte, digamos, interaccional y del amor del corazón con el que se educa y con las ganas, ¿no? Entonces, bueno, son casos como también hay de todo, ¿no? Pero eso sí me llamó mucho la atención. Bien. Carlos Fu dice, ¿me podría recordar cuál es la evidencia más importante para este proceso adoptivo? No sé a qué se refiere con la evidencia, o sea. Exacto, sí, está un poco, no sé si esté Juan Carlos por ahí para que pueda hacer la pregunta más, de manera más amplia. Es de Facebook. Ah, es de Facebook. Bueno, a ver si nos la puede aclarar. Erika, otro chico fue a terapia cuando descubrió que su hermano era adoptado. No sabía qué pensar, no sabía qué decirle. En ese momento ingería alcohol demasiado. Tuvo muchos conductos con la autoridad en escuela y trabajo. Se tranquilizó cuando le dijeron que él también lo era. De alguna forma lo sentía, pero se liberó cuando se confirmaron. Empeoró cuando le contaron todos los detalles de su familia anterior. Actualmente ahí va mejorando. Conflictos con la autoridad. A conflictos con la autoridad, sí. Felicidades, Erika Cruz. Siempre es importante y muy bueno buscar mejorar la calidad de vida de otra persona. En este caso, buscar la adopción como opción. Es muy importante hacer trámites más ligeros. Dos películas que siento que ejemplifican lo que ha expuesto son Familia al Instante y en menor medida, pero igual ilustrativa, Un Sueño Imposible. Muchas gracias, sí. Es muy complicada la adopción. ¿Hay alguna forma de eficientar el proceso? Dice Marian. Sí, 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 por supuesto. O sea, todo esto es mejorable. A ver, voy a compartir rápido Rosario, si me permite. Sí, adelante.
Bueno, yo creo que los avances que pudimos ir encontrando es que, bueno, se tiene que hacer todo un entrenamiento psicoterapéutico para el equipo de familia en los casos de adopción. Y ahora con esto bueno, cuando digo ahora que sí, va a ir en aumento las parejas, digamos, gays, que de orientación sexual diferente de lo tradicional, más modernas, se pueda aplicar. También habría que actualizar la ley, ya lo decíamos, nuevos programas de prevención y sobre todo implantar nuevos procedimientos, ¿no? Entonces, hay que seguir avanzando. Ahora, el proceso psicoterapéutico que nosotros trabajamos fue, bueno, hacíamos un journey, que le llaman, un acercamiento, un journey cercano, intermedio o lejano, según fuera el caso. Por supuesto que hacíamos toda la construcción de un sistema terapéutico. En nuestro caso, sí elaboramos hipótesis para que pudieran darnos, digamos, la certeza o descartar algunas cuestiones de por qué estaban pasando por alguna dificultad en la adaptación, ya sea de los papás con su hijo o del hijo hacia el papá, porque acuérdense que es dos procesos, si bien van conectados, son diferentes. También hacíamos todo un interrogatorio circular a través de preguntas que tienen que ver con el tema de la adopción. Y por supuesto que fuimos construyendo algunas alternativas de solución para los rituales. Entonces, ¿qué fue lo que nos dio, digamos, nos dio certeza en este tipo de manejos? Uno es que nos permitía conocer qué estaba pasando con el sistema del ciclo vital de la pareja y de la familia de los padres, y conocer la etapa de desarrollo que tenía el hijo, el bebé o el hijo. Pero también revisaba mucho los apegos, qué tanto había un apego, si lo empezó a ser funcional o era evitativo, era ansioso. Esto fue muy importante. El trabajo de John Bowlby, de acuerdo a la teoría del apego, y hay muchos autores que así lo reportan, vale la pena retomarlo. En el caso nuestro, me parece que nos ayudó muchísimo para poder comprender más este sistema, de este nuevo sistema, de estas nuevas parejas en adopción, ¿no? Y bueno, nosotros decimos que no debería de haber familias ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. O sea, la adopción es una alternativa, una solución a una problemática a nivel mundial, y que yo creo que debería de facilitarse, debería de haber cada vez más especialistas en la materia para que puedan entender más el mundo complejo de la adopción, porque entran factores, ya decíamos, no solo biológicos o psicológicos, emocionales, sino también sociales, antropológicos, religiosos, jurídicos, en fin, económicos. Todo eso es importante, ¿no? Y entonces, digamos que las crisis que están viviendo las familias sin hijos o con hijos, pues habría que ayudarles para superar esa crisis, ¿no? Entonces, estos son algunas familias que fuimos trabajando. Por ejemplo, es una familia que vive en Francia, ¿no? Leonora, muy linda, ahora ya es una joven universitaria exitosa, y que, bueno, en su momento también el niño vive en la Ciudad de México, y que sus papás, bueno, han estado viviendo en Estados Unidos y en México, han tenido, digamos, un caso que estos casos, cuando los recibimos, ya habían sido entregados, o sea, ya tenían más de un año con la familia, pero que no había una adaptación dentro de los mismos y seguía habiendo dificultades en la pareja. Entonces, insisto, la terapia, la psicoterapia, la orientación psicológica es muy importante en todos estos casos, ¿no? Entonces, bueno, termino diciendo que se trata de una decisión tanto política, pública, que debe de ser tomada en instancias gubernamentales y, sobre todo, trabajarla con los especialistas. También hay que impulsar, homogeneizar las leyes, porque curiosamente en México cada estado tiene su propia reglamentación, varía, cada uno lo trabaja de manera diferente, se siguen cometiendo errores garrafales como el poder separar a los hermanitos cuando hay más de 2 hermanos o 3 en ese sistema. Y imagínense, si ya se les afectó en esa primera instancia a los padres biológicos, pues ahora institucionalmente se les sigue afectando. Y también cuando los cuidadores no están entrenados, pues también crean muchas heridas emocionales. Entonces,
creo que es un tema que da para más. Ojalá tenga la oportunidad en otro momento de compartirles pues nuestra experiencia, lo que hemos hecho pues en un par de años. Por supuesto que siempre estaremos atentos a las mejoras, a la escucha. Es algo que se tiene que seguir mejorando en todos los sentidos y que sería muy bueno que junto con otros especialistas en la materia se pudiera trabajar un manual para que esto venga a reforzar más al mundo profesional de la psicología, de la psicoterapia y del tema de la familia en adopción. Pues muchas gracias. Pues aún hay bastantes preguntas y comentarios, Gustavo. No sé si tengas otro espacio. Sí, sí, con todo gusto, estamos aquí compartiendo. Es que hay un... Permíteme. De Yadira Santos dice, ¿a dónde me recomiendan acudir para lograr una adopción? Bueno, voy a leer varias para ir agotando. Yo quiero adoptar, pero al solicitar información en el DIF, desde este momento me dijeron que era muy difícil llevar a cabo una adopción. Incluso la persona que me atendió me dijo que tenía que tener una recomendación de alguna persona importante para hacerlo. Ese es algo muy triste que se repite o se escucha en varios lugares, porque no saben, sobre todo cada vez que entran gobiernos, pues hacen cambios en los funcionarios y hay muchos funcionarios que pues por recomendación política, pero no profesional, pues van aprendiendo sobre la marcha y aprenden ya cuando tienen que salir y luego vienen otros y los cambian. Entonces es un problema. Se tiene que profesionalizar algunos de los temas, sobre todo en los sistemas estatales, en el tema de familia, para que se pueda avanzar al respecto. Y también lo vemos en otros países. También es un gran negocio y esto es algo que se debe de evitar y se debe de sancionar. Hay instituciones en otros lugares que supimos hace tiempo que incluso por ahí lo querían, o sea, cobraban, ¿no? Para agilizar algo. Y eso está prohibido porque por ley es un derecho, se tiene que otorgar y no se tendría que dar ni un peso, ni un centavo por ningún trámite. Es un derecho que otorga el Estado y que se debe de garantizar. Si supieran del caso, que lo denuncien, porque eso no se debería de hacer. Milagros dice, gracias. Su experiencia y compromiso con el tema es notorio. Felicitaciones. Disculpe, ¿cómo se manejaría si una niña es adoptada y a los 20 años todavía sus padres no le han dicho la verdad? ¿Qué deberían de hacer? Dice Isela. Pues habría que valorarlo, habría que preguntarles por qué razón no lo han dicho, seguramente hay miedos al respecto, habría que preguntarle a esa hija si sospecha o sabe si es que hay apertura, y si ella dice, pues es que yo sospecho o estoy casi segura que no lo soy por las razones que sea, pues creo que si lo deciden y si se pudiera, pues que lo pudieran abrir, valga la repetición, con especialistas en la materia para que los puedan acompañar y en todo caso superar ese proceso. Es entendible porque se habla poco, entonces hay mucho miedo al respecto de que si lo abre se va a querer ir de la casa o se va a sentir decepcionado o decepcionada. Y quiero decirles que puede ser todo lo contrario. Muchas veces uno hasta aprendería a valorar y reconocer más el apoyo de mi padre o de mi madre, que sin ser mi padre biológico, pues me dio su vida, a su forma de ser, a su estilo. Y eso pues habría que reconocerlo si fuese el caso. Entonces, pues la sugerencia es esa, ¿no? Que ojalá se puedan acercar con un especialista de su confianza y puedan abrir la situación. Y si las condiciones se brindan, se permite, pues trabajarlo como familia. Okay. Y si no de manera individual, también se vale. Perdón. Patti García, ¿dónde puedo asesorarme para poder adoptar? Mar Miranda, ¿cómo debe darse la convivencia cuando ya hay hijos biológicos? Y una pregunta más para, bueno, Erika dice, otra película sobre adopción, Un amor inquebrantable, para, digo, ir agotando las preguntas. Y Cuevas dice, después de la adopción, ¿las instituciones dan seguimiento? Y si el niño es maltratado, ¿lo recogen? Bueno, esas 3 preguntas, por favor. Pues sí, o sea, hubo casos que supimos donde, pues después de un tiempo que ya habían entregado al hijo había sido adoptado, prácticamente lo devolvían, ¿no?
Yo ahí llamaría como un retroceso en los procesos de profesionalización. O sea, quiere decir que los profesionales que se encargaron de conocer o de entregar esa, no supieron trabajar, que se da mucho, ¿no? Tristemente. Pero no debería de ser si hacen un buen proceso de terapia en adopción. Por eso la terapia es muy importante, insisto, pero sí hay que conocer el tema, ¿no? Entonces, si se conoce, hay más posibilidades de que puedan, digamos, conocer y funcionar de la mejor manera. Acordémonos, tanto se tiene que adaptar al sistema el niño con sus nuevos papás y familia, como la familia, si hay hermanos, hijos, abuelos, a este hijo. Tiene que ser ambos, pero cada proceso se puede dar condiciones diferentes, pero hay que hacerlo. En todo caso hay que trabajar para garantizar, y aún así puede haber todavía dificultades grandes. Sin embargo, bueno, creo que es más fácil cuando se hace así. Sí, muy bien. Juan Carlos, que hace un momento hizo una pregunta y que nos faltaba, dice, me refería a que qué es lo más importante o qué es lo que más evalúan en los padres adoptivos por parte de las instituciones protectoras. Varía, pero hacen mucho énfasis las instituciones en la parte económica, en la parte que estén, digamos, que estén casados. O sea, tristemente nos dimos cuenta de eso, que tengan un trabajo formal. Pero quiero decirles que hay otras áreas importantes, como el estado emocional que guarda cada uno de los papás, o sea, el papá o la mamá, y como pareja. Eso también es muy importante. También el tipo de relación que están teniendo con sus familias de origen. También eso es importante, porque uno puede decir, bueno, yo lo adopto y aunque mis papás no estén de acuerdo. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando sea la fecha de cumpleaños o el aniversario del papá de no sé qué, o de la familia, o Navidad, o, ¿sí me explico? Ahí va a haber problemas. Entonces, por eso es que se tiene que ir trabajando en escalado, ¿no? Y bueno, la misma terapia lo va llevando y ya los papás también sabrán qué decir, cómo tratar el tema con sus familiares o amigos en el trabajo. Se tienen que ir haciendo presentaciones. Por ejemplo, decía yo que primero es el arraigo, la identidad con los papás, ¿no? Una vez que el hijo adoptivo llega a ese sistema. Después de un tiempo se empieza a abrir ya con los familiares cercanos de ambos. Y también tendría que hacerse en el trabajo de ellos. O sea, si la pareja están trabajando en alguna empresa, en algún lugar, pues tendrían que presentar también a su hijo. Y todas esas presentaciones justamente es para ir haciendo que este bebé sea bien recibido dentro de ese sistema y esos subsistemas relacionales. Entonces es algo muy lindo porque cada grupo es diferente. Digo, diferente en cuanto a las personas, pero en cuanto a la identidad, el aprecio, el amor, el valor, me parece que pudiera ser muy, muy compartido. Entonces, cuando se pudo hacer así, fue mucho más fácil que estos niños sean bien recibidos y esta pareja sea bien valorada y tratada con orgullo dentro de sus familiares o amigos o vecinos cercanos. Gracias. Mari Molina dice, en Tlaxcala ya hay un sistema que permite agilizar el trámite de adopción de acuerdo a la ley de adopciones del Estado. Lo ideal sería que se hiciera un estudio psicológico completo, ¿no? Entrevista, pruebas psicológicas, para ver a qué hogar va a llegar el bebé, ¿no, Gustavo? Sí, eso fue justamente la propuesta que hicimos, doctor Marco. Digamos, el trabajo de la investigación fue toda una propuesta donde justamente, digamos, demostramos que el modelo que fuimos trabajando de manera relacional y de manera adaptativa, digamos, pudimos determinar, digamos, teníamos 10 niños, ¿no? Para adoptar y calificaban al final 10 parejas. Entonces nos pudimos dar cuenta de qué niño tendría que ser con qué pareja, pero eso se sustentó de manera científica a través del trabajo psicológico de todo un cuerpo de batería, de entrevistas, de instrumentos, tanto de los papás como de los bebés. O sea,
dejamos el corazón de un lado, ¿no? Porque es que me late que este bebé es para esta familia. No, o sea, sí lo hicimos con esas herramientas. Y quiero decirles que hasta ahora los casos que tuvimos que conocimos en su momento, hasta donde me quedé, van muy bien. Quiere decir que sí funciona la psicología para todos estos tipos de casos. Y cuando lo digo así, lo digo con todo el respeto y la responsabilidad. Por supuesto que siempre ha funcionado, pero lo digo con letras mayúsculas. O sea, así se puede y todo es cuestión de entrenamiento y de hacerlo de manera favorable. Entonces, pues ese es el tema, doctor Marco. Estamos para ir trabajando un manual. Ojalá nos podamos concretar ideas y que esto pues sería una buena aportación, no solo para México, sino también para Latinoamérica, porque tenemos muchas cosas en común. O sea, nuestras familias en México, sus características son muy parecidas a Perú, a toda Latinoamérica. Tenemos cosas que nos arraigan y eso es algo muy lindo. Estoy de acuerdo. Lili Enríquez, ¿qué repercusión puede traer el hecho de expresar a una niña pequeña de 10 años que es adoptada, pero bajo influjo de la violencia a la niña por parte de su madre? Bueno, terrible. Ahí puede ser digamos, las reacciones pueden ser negativas, se puede dar un daño, pues, difícil, grande, un trauma psicológico se puede generar. Entonces, así como es bonito facilitar las cosas, pues también cuando se hace lo contrario, el daño es terrible. Puede ser un daño incluso irreversible si es que se deja crecer. Entonces, por eso, pues cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de maltrato, siempre va a haber una afectación, no solo en el cuerpo, sino también a nivel neurológico, cerebral. Entonces, por eso es importante pues trabajar con nuestros especialistas para que ayudemos a que eso justamente se pueda prevenir hasta donde sea posible. Muchísimas gracias. Bueno, creo que son todas las preguntas, pues hubo bastantes comentarios. Por supuesto, muchísimas felicitaciones y bueno, pues les pedimos a todos que puedan abrir su micrófono para darle un gran aplauso al maestro Gustavo Carpintero y por Gracias. toda la sabiduría que nos dio, todas las orientaciones. Muchísimas gracias. Una felicitación por Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana, próximo lunes, con un tema también interesante, que es la salud psicológica en el trabajo, y estará con nosotros el maestro Mario Arturo González Zabalza. Pues los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, excelente. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.